Sí, Señor Dios Padre eterno, alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias y te pedimos que en esta hora seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy, como siempre, para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a tocar el tema de persecución. Mateo capítulo 24, verso 9, que dice: ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y se sentirá odio por él. Y sentirá odio por él. Y es que a casi nadie de nosotros nos gusta hablar de estos temas. Pero es necesario que sepamos lo que la Escritura nos dice que va a suceder. Porque solamente es cuestión de tiempo para que lo veamos y se hace necesario el saberlo para prepararnos y estar listos para enfrentar las diferentes situaciones por las que pasaremos. En este caso, el Señor nos advierte que seremos perseguidos por las autoridades y entregados a ellas para, en primer lugar, ser presos como si fuéramos delincuentes, sin haber matado, robado, violado alguna ley, sino por el hecho de ser cristianos, solamente por creer en Cristo. Eso será un delito considerado como tal. En segundo lugar, dice que recibiremos malos tratos, como si fuéramos criminales. Y en tercer lugar, incluso nos dice que a muchos nos matarán. El libro de Apocalipsis nos habla de las almas de los que murieron por causa del Evangelio. Nos dice que fueron asesinados por anunciar el Evangelio. Vamos a verlo. Apocalipsis 6:9, que dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios, por anunciar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué sucedió con esos nuestros hermanos? Fueron asesinados. ¿Qué le parece? Y claro que a ninguno de nosotros nos debe parecer bien, porque generalmente tenemos la idea de que teniendo a Dios, el Creador y Todopoderoso Dios de nuestro lado, ¿quién podrá tocarnos o hacernos daño? Pero es precisamente ese Todopoderoso Dios el que nos advierte que permitirá que seamos perseguidos, apresados, maltratados y asesinados por causa de su nombre. Y muchos de nosotros, cuando escuchamos esto, nos preguntamos: ¿y para qué? ¿Qué propósito o objetivo tiene la persecución? ¿Por qué Dios la permite? Y el verso 10 de Mateo 24 nos lo dice: para que los que son solo seguidores, no discípulos comprometidos con el Señor, sino esos que son seguidores, cazadores de bendiciones, que se acercaron al Evangelio para que les fuera bien y el Señor los bendijera en todo, dejen de creer en Él y salgan de nuestras iglesias y den a conocer quiénes son realmente. Son esos a los que el apóstol Pedro llama animales irracionales, perros y puercos que vuelven a su vómito y cieno respectivamente. ¡Qué duro, pastor! Bueno, pero es que así dice la Escritura. Vamos a verlo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos son los que por un tiempo estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros y por eso les fue necesario salir de en medio de nuestras iglesias. Juan nos lo dice así en 1 Juan 2:19, cuando dice: salieron de nosotros estos que se volvieron atrás, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, pues habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, diese a conocer que no todos son de nosotros. Todos están con nosotros, pero no todos son de nosotros. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con esos que se salen? ¿Qué pasará con esos que vuelven para atrás? ¿Qué pasará con aquellos que
que niegan una fe que dicen haber abrazado algún día? Pues nada, serán ellos los que nos entregarán, serán ellos los que nos traicionarán y hasta odiarán, a tal grado que serán capaces de entregarnos a las autoridades y gozarse en nuestra muerte. Por eso decimos y sostenemos que un simpatizante no es un futuro hermano, sino un pagano que nos entregará. De manera que la persecución es permitida por el Señor con el propósito de limpiar a su iglesia, de separar el trigo de la cizaña. Lo que es de lo que parece, pero no es. ¿De qué lado te encuentras tú? ¿De qué lado te encuentras tú? Y no debería satisfacerte o satisfacerme o conformarnos con un Dios quiera o ojalá que del lado de los que se salvan, de los que son hijos, como si fuera algo que no se pudiera saber y tuviéramos que dejarlo a la suerte. No. La misma Escritura nos exhorta a probarnos a nosotros mismos para saber si somos o no somos, y si no somos, el buscar el ser verdaderamente salvos. Vamos con nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 11, verso 28. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. El apóstol Pablo, escribiendo a los de Corinto, les dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta palabra está bajo el contexto de las cosas que hay que poner en orden al tomar Santa Cena. Y nos pide que antes de participar de este memorial que nos identifica con el Señor y como parte de la iglesia, primero nos probemos, primero nos examinemos a nosotros mismos, y una vez que hayamos aprobado o nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, entonces y solo entonces participemos. Porque eso es solo para verdaderos creyentes. ¿Cuál es el propósito? Dejar de parecer para ser. Dejar de parecer para ser. Pero ahora deseo que nos concentremos en los que nos perseguirán y que nos preguntemos: ¿por qué lo harán? Porque el tema de hoy es persecución. Sí, el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es verdad. Y que los que no son, lleguen a ser. Pero el día de hoy hablamos de esos que nos persiguen. Y la pregunta es: ¿por qué lo harán? ¿Por qué les será tan fácil el vernos como criminales? ¿De qué manera atentamos en contra del sistema? Porque el Señor nos dice que nos entregarán a las autoridades convencidos de que somos criminales. ¿Cómo sucederá eso? Quiero mostrártelo en la Biblia de cómo nos lo enseña el Señor Jesús. Juan capítulo 16, verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ojo, nos las habla por anticipado, nos anuncia lo que va a suceder para que cuando sucedan no tropecemos. Y dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto fue precisamente lo que le pasó a la iglesia del primer siglo. Los corrieron de las sinagogas y los persiguieron para matarlos, creyendo que de esta manera servían a Dios. Si no, preguntémosle al apóstol Pablo, quien perseguía, sacaba de sus casas, metía a la cárcel y se complacía en la muerte de nuestros hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que conoció a Cristo. Hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco. Hasta que no solamente de oídas, sino que conoció verdaderamente al autor de la vida. Lo que quiere decir, porque lo dice, que todo aquel que no conoce al Señor nos perseguirá. Y aquellos que están en las iglesias donde no hay una buena doctrina,
o solo son simpatizantes, están en esa situación. Mira cómo lo dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, darán marcha atrás, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que va a suceder en estos postreros tiempos? Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quiénes apostatarán de la fe? Los que no conocen a Cristo, los que no le han entregado verdaderamente sus vidas a Él, los que escuchan en sus iglesias mala doctrina, doctrinas de demonios. Y no solamente abandonarán la fe, sino que perseguirán a los de la iglesia y creerán que al hacerlo sirven a Dios y al Estado. De manera que ya tenemos identificados a los primeros perseguidores. Los tenemos bien detectados. Quizás es ese que se sienta junto a ti, el que te va a entregar todos los domingos. Ese que aparentemente levanta sus manitas, cierra sus ojitos y se ve consagrado al Señor, pero en realidad solamente está buscando los beneficios que Cristo pueda traer a su vida, pero no a Cristo mismo. Pero bueno, ahora mi pregunta es, ¿cómo es que el Estado, cómo es que el gobierno hará de nosotros delincuentes? Yo quiero que lo pienses por un instante. ¿Cómo es que atentaremos en contra del Estado? Bueno, se me ocurre que de la misma manera que como lo hicieron en los tiempos de Daniel, donde aprobaron leyes que tenían que ver con el Dios de Daniel, no pedir a Dios alguno, sino al rey, por un periodo de tiempo, y como Daniel oraba 3 veces al día, fue echado al foso de los leones. No pudieron encontrar nada en su contra, sino aquello que tenía que ver con su Dios, sino aquello que tenía que ver con su comunión con el Señor. Y entonces propusieron una ley que atentara en contra de lo que Él hacía para con su Señor. Ahora con nosotros aprobando leyes que definitivamente no podemos seguir, no podemos guardar, no podemos obedecer por estar en contra de lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos ordena, demanda de cada uno de nosotros. Por ejemplo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no estamos de acuerdo en ninguna manera con los matrimonios igualitarios. No estamos de acuerdo con lo que se les enseña a nuestros hijos en las escuelas, diciéndoles que ellos pueden escoger a qué sexo o preferencia sexual pertenecer y que eso no es definido desde su nacimiento. No estamos de acuerdo con esos nuevos modelos de familia que se proponen, en los que dejaron de ser papá, mamá e hijos para ser papá, papá, hijos o mamá, mamá, hijos. ¿De qué cree que nos van a tachar? ¿De qué cree que nos van a acusar? Sí, efectivamente, de retrógradas, de intolerantes. Intolerantes que con nuestras ideas estamos en contra del modelo de sociedad que el Estado, del modelo de sociedad que el gobierno propone. Y quizás al principio no pasará mucho. Pero ¿qué vamos a hacer cuando quieran obligarnos, como iglesia, a tener homosexuales y lesbianas sirviendo en nuestras congregaciones? Sirviendo como diáconos, como maestros de nuestros niños o incluso desde el púlpito como pastores. Amenazados con que de no hacerlo estaríamos violando sus derechos constitucionales, discriminándolos, y nos meterán a la cárcel. Iremos presos. ¿Qué vamos a hacer? Otra manera es a través del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. La Biblia nos dice que en los tiempos finales se nos obligará a ponernos una marca sin la que no podremos comprar o vender. Mira, pon mucha atención. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice: y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está hablando del anticristo, del antitipo de Cristo, que se levantará en medio de este mundo como un dirigente político, como representante del Estado, y mandará que se marque a la gente en la mano, en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene esa marca, que significa el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, todo aquel que no tenga dicha marca estará condenado a no comprar lo que necesite para vivir, y a no vender, o a no cobrar, o a no recibir el fruto de su trabajo, porque no podrá hacerlo. Con los altos índices de inseguridad con los que vivimos, y esa voracidad que tiene el gobierno para cobrar impuestos de todo, ¿qué pasaría? Yo quiero que pienses, ¿qué pasaría si, con el pretexto de vivir más seguros, desapareciera el efectivo y el plástico, y en su lugar el chip que tiene la tarjeta nos lo implantaran en un brazo y a la hora de pagar solo pasaran el escáner, una tecnología que ya está a la mano, que ya está a nuestro alcance? Así nadie se le escaparía al SAT. Piénsalo. Todos nos veríamos obligados, todos obligados a pagar impuestos. Todas nuestras transacciones estarían perfectamente registradas. Y hasta allí no tendríamos los cristianos mucho problema, porque pagamos nuestros impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero se nos dice que además esa marca tiene como propósito el declararnos como propiedad del maligno, hijos del Estado y no de Dios. Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Marcados como propiedad, como ganado, como propiedad del maligno, como hijos del Estado y no de Dios. Entonces sí, si nos negamos, seríamos perseguidos como enemigos del Estado y condenados a muerte. Y todo aquel que nos entregara pensaría que está haciéndole un servicio a su país e incluso a su Dios. Cuando hablamos de los estados musulmanes, por ejemplo. Porque cualquiera se le puede escapar a la ley, cualquiera, pero no al SAS, no al sistema tributario, no. Y si no, preguntémosle a los famosos que fueron a la cárcel por no pagar sus impuestos. Alfredo Karateka Adame, Galilea Montijo, Cuauhtémoc Blanco, Laureano Brizuela, Laura Bozzo, Belinda, Paquita la del Barrio, Paulina Rubio, Inés Gómez Montt, El Piojo Herrera, Juan Gabriel, en fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y antes de pensar en huir o en comprar armas y enfrentarlos a balazos, en lo primero que necesitamos pensar es en lo que tenemos que hacer para no apartarnos y negar al Señor. Ya después decidimos si huimos o nos agarramos con ellos. Pero lo primero es, y recordemos, ¿qué nos dijo el Señor que hará que dejemos la fe? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocer a Dios. No conocer a Dios hará que apostatemos, que dejemos, que abandonemos la fe. Eso que se va a vivir, la persecución, es muy dura, es muy fuerte, es difícil. Así que necesitamos con toda seriedad hacer todo lo que esté en nuestra mano y poder para conocer al Dios que servimos y decimos amar. En verdad, todo lo que esté en nuestra mano y poder para conocer al Dios al que servimos y decimos amar.
Necesitamos conocerlo a través de su palabra, leerla, meditarla, estudiarla. Necesitamos conocerlo a través de su poder manifestándose a través de la iglesia y sus dones, sanidades, prodigios, milagros y poderes espirituales. Necesitamos conocerlo a través de la comunión que cada uno de nosotros establezca a través de la oración, conscientes de que sí somos escuchados por Él. Necesitamos llenarnos de todo el conocimiento de Dios, lo más que podamos hacerlo. Para eso nos fue dejado su palabra, para eso están las manifestaciones del Espíritu en medio de la iglesia, para eso tenemos el recurso siempre valioso y preciado de la oración. Eso es lo primero que necesitamos hacer, conocer al Padre y conocerlo a Él. Y lo segundo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿O iremos a esos refugios y casas acondicionadas para soportar la persecución? ¿O tomaremos armas y saldremos a defender nuestro derecho a negarnos a hacer aquello que el Señor nos prohíbe hacer? En los tiempos del Señor Jesús hubo de los dos grupos. Aquellos de nuestros hermanos que lo perdieron todo por causa del Evangelio en manos del Estado y salieron huyendo para tratar de salvar sus vidas. Sí, hermanos en la fe que lo perdieron todo, porque el Estado les arrebataba todo por el simple hecho de ser cristianos, de ser creyentes. Piensa en la familia que tuvo que dejar su aldea, que tuvo que dejar su lugar de residencia, que tuvo que dejar sus tierras, que tuvo que dejar su casa, su ganado, que lo tuvo que dejar todo para salvar sus vidas por causa de la persecución. De esos hermanos hubo. Y aquellos celotes que decidieron pelear en contra del Estado y enfrentarse a los ejércitos romanos. Ahora, yo quiero decirte algo. Ninguno murió ni antes ni después del tiempo que le correspondía hacerlo, Ninguno. Unos lo hicieron en los circos romanos, otros lo hicieron torturados en las cárceles y otros en manos de los ejércitos romanos. Pero lo que leíamos en Apocalipsis es que ninguno negó su fe. Todos fueron asesinados por anunciar el mensaje de Dios y ninguno dio marcha atrás, sino aquellos que no eran de nosotros. Ahí en el lugar donde estás, inclina tu rostro un segundo y cierra tus ojos. Serán tiempos en extremo difíciles, pero el Todopoderoso Dios nos está avisando que Él permitirá que estas cosas sucedan. Él permitirá que estas cosas pasen para que su iglesia sea limpiada, para que sea separado el trigo de la cizaña, para que los que son no sean confundidos con los que parecen, pero no son. Sí, somos la niña de sus ojos. Y nos encantaría que en un abrir y cerrar de ojos Dios nos tuviera cubiertos en las palmas de sus manos para no permitir que nada nos suceda. Pero Él va a permitir todas estas cosas para mostrar y manifestar que nuestro temor a la muerte no es mayor que nuestro amor por el Padre de vida. Por aquel que venció a la muerte y será un enemigo no solamente vencido, sino que será destruido al final de los tiempos.
necesitamos prepararnos. Y sí, necesitamos preparar esos refugios y esos lugares autosustentables para que podamos huir y ahí podamos estar, y que no importa que no podamos comprar o vender, podamos tener lo suficiente o lo necesario para sobrevivir. Y quizás también tengamos que comprar algunas cosas para protegernos de aquellos que intenten arrebatar o quitarnos lo que es nuestro. Pero más importante que todo eso, más importante, es el estar seguros que conocemos a nuestro Señor y Dios. Que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino es Cristo quien vive a través de nosotros. Que le conocemos y que nos encontramos tan comprometidos con Él, que no hay persecución que nos pueda arrebatar de su mano. Señor, necesitamos de esa fortaleza que viene de lo alto, de ese poder sobrenatural con el cual investiste a la iglesia, Señor. Y necesitamos nosotros ser revestidos de ese mismo poder para no dar marcha atrás, para seguir adelante, para ser sabios y entendidos y conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Señor, somos una generación incrédula y perversa. Hemos visto tantos cambios y tantos adelantos en tan pocos años. Y parece increíble que sigamos siendo incrédulos de que estas cosas ciertamente pasarán, pues ya la tecnología se encuentra para que todas estas cosas sucedan. Dios, en el nombre de Jesús, trae sabiduría a nuestro corazón y a nuestra vida. Síguenos guardando, síguenos protegiendo, síguenos sustentando y sosteniendo con tu diestra de poder y de justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le damos gracias al Señor por tu vida y solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Los días lunes recibimos nuestra enseñanza de 1 de Corintios, en la que todavía nos encontramos. Y los domingos estamos recibiendo nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga guiando y bendiciendo.